रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala के फजल से con la ayuda de Allah Ta'ala, hoy es la reunión de los Juddam de Alemania, de los jóvenes, y también la de UK, la de Inglaterra. También hay otros países donde se están haciendo reuniones, congregaciones, etcétera. Que Dios quiera que estas reuniones las bendiga, y cada persona que venga obtenga el máximo provecho, que Allah Ta'ala de cualquier situación, a todos los que se han unido, les preserve bajo su protección, les libre de la persecución y de la maldad de los oponentes. Con la ayuda de Allah, cada día vemos que la comunidad crece, y según está creciendo esta velocidad en cada país, los que nos envidian y los que tienen maldad están creciendo. El crecer los oponentes es una argumentación que con la ayuda de Allah los pasos de la comunidad Ahmadía están avanzando día tras día. Por eso estos opositores o estos planes de los enemigos es una medida para ver cómo la comunidad está creciendo. Y a un creyente no debe preocuparse. Eso sí, si hay algo preocupante o puede haber algún motivo de preocupación, tiene que ser que su sinceridad con la comunidad y con el Jalifa no vaya a disminuir, que su taqwa, su temor de Dios, no sea que esté decayendo, sino que el Santo Mesías prometido nos ha dicho que si en la bondad y en el temor de Dios, si estáis estancados, también debéis pensar, porque cuando viene un estancamiento normalmente viene una fase de decaimiento.
por lo tanto, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros mayores, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, debemos preocuparnos de ese enemigo que nos está impidiendo progresar en el taqwa, que nos está prohibiendo crecer en las cosas buenas. El Santo Mesías Prometido dice en un lugar que, una vez más, digo a mi comunidad, que vosotros no os preocupéis por las preocupaciones, por la persecución, preocuparos por el temor de Dios, porque Dios estará con vosotros y ellos acabarán comprendiendo, porque dice Allah está con aquellas personas que son justos, que tienen el temor de Dios y que practican el bien. Por lo tanto, si nosotros estamos creciendo en el taqwa, los enemigos no nos pueden hacer daño. Hace casi más de cuarto de siglo también estamos viendo, hemos visto que el enemigo ha intentado asesinar, ha acabado con la vida de algunos queridos nuestros y también nos ha hecho daño de forma económica, pero a cambio aquellas personas que han fallecido, Allah Ta'ala les ha dado su contento y les ha dado una vida eterna y se han unido a aquellas personas que gozan de una vida eterna, y a nivel individual aquellas personas que han perdido sus negocios también Dios les ha bendecido. Entre ustedes hay muchos aquí sentados que son testigos de lo que estoy diciendo, y debido a este sacrificio por la comunidad, los favores que Allah Ta'ala les ha hecho, los premios que Dios les ha dado, no pueden contarlos. Por lo tanto, si debemos preocuparnos de algo, no es por los planes del enemigo, sino por que Allah, por nuestro temor, no vaya a ser que perdamos el temor de Dios, no vaya a ser que escasee. Si nuestra relación es estrecha con Allah Ta'ala, entonces nuestras oraciones atraerán a las bendiciones de Allah, y como el Santo Mesías Prometido ha dicho, que Dios mismo les hará entender, y les está haciendo entender, a pesar de tanto ruido que cometen o que hablan los oponentes, no solamente en el país, sino en los periódicos, la televisión, en el mundo entero. Se ataca a la comunidad ahmadía, pero esta oposición es un motivo de conocimiento de la comunidad. El Santo Mesías Prometido decía que nosotros no sabemos cómo está llegando nuestro mensaje. En una reunión dijo el Santo Mesías Prometido que la gente está entrando en masas en esta comunidad. Parece que no sabemos cuáles son las razones, porque ¿qué es lo que nos está ayudando, que está llamando a estas personas? Dice, es una atracción que Allah Ta'ala ha generado, y las gentes se sienten atraídas y vienen hacia este movimiento. Hay una atracción en lo que respecta a la ayuda que Allah Ta'ala quiere dar a esta comunidad. Dios está ayudando a la comunidad y está operando en este sentido. Por lo tanto, si vemos la invitación del Santo Mesías Prometido que hizo
Muchas gentes le conocieron a través de sus libros, otros a través de los misioneros, y la gente empezó a pensar o a reflexionar sobre este mensaje, el mensaje que nos transmitió el Santo Mesías prometido. Otros, al ver ese deseo que él tenía, también Allah Ta'ala les cambió los corazones de estas personas que le conocieron. Es decir, fueron estas personas que después de escuchar el mensaje, o que Allah Ta'ala mismo les guió, y esos son la gente que menciona el Santo Mesías prometido, que Allah Ta'ala les mostró el camino para conseguir la guía, y como una fuerza de atracción magnética son atraídos por el imán. En aquella época fueron atraídos cuando el Santo Mesías prometido en su presencia, y hoy cuando él no está, su mensaje sigue atrayendo a la gente que tiene un corazón noble, y esta es una prueba de la veracidad del Santo Mesías prometido, que esta atracción Allah Ta'ala la ha creado, y hoy Allah está creando esas circunstancias que la atención de la gente va hacia el Santo Mesías prometido, a pesar de la oposición, el interés. Continúa en una reunión el Santo Mesías prometido hablando de los oponentes y del plan divino, como Allah Ta'ala le decía, dijo en un escrito o en una reunión, en una alocución, que tuvo una revelación. Significa al final mostraré que Faraón, aquellas gentes que tienen ese carácter, y Hammán, y aquellas gentes que tienen ese carácter de Hammán, y todos los que les siguen, sus ejércitos, todos ellos fenecerán. Y dice el Santo Mesías prometido en una reunión que esta noche tuvo esta revelación, y Faraón pensaba que el pueblo de Israel iban a derrotarle, iban a acabar con él, pero Allah dijo que tú estás equivocado. Y con esa misma aseveración, los oponentes dicen que nos van a liquidar, pero el deseo de Allah Ta'ala es otro. El deseo de Allah Ta'ala no es que esta comunidad fenezca, esta comunidad desaparezca. Por lo tanto, sean gobiernos, organizaciones, no pueden destruir a las comunidades celestiales. Han venido faraones y Hammáns, y que hemos visto que han fracasado. Han venido gente muy envidiosa, y en el fuego de su envidia se han consumido. Han venido opositores malvados, pero ellos mismos caen en sus propias trampas. Estamos hablando de los favores de Allah, como Allah Ta'ala cambia el ritmo, la dirección de las gentes. Y dice el Santo Mesías prometido que no sabemos ni cómo viene la gente. Como he dicho, hoy también vemos este tipo de ejemplos, y estamos viendo cada día más entre estos ejemplos los eventos que están ocurriendo. Dice, he seleccionado algunos para que ustedes los escuchen. Es Ahmad Azhar Saab de Palestina, relata que tuve un sueño de niño en el que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me dio la buena nueva de que tú serás un soldado del Imam al-Mahdi,
Y he estado buscando al Imam Ahmad y de repente vi un canal cristiano donde se hablaba en contra del Islam y del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y empecé a buscar canales árabes que a lo mejor hay alguien que pueda contestar, pero había magia, hipocresía en lugar de ver algún programa serio, formal. Después de algún tiempo, por suerte, encontré la MTA y sentí que era gente verdadera. Y después empecé a mirar de forma continuada y este canal me dejó sorprendido, estremecido. Quiero hacer el bet, por favor, acepten el bet porque es la verdad. Otro amigo de un país árabe, Ibrahim Saab, dice que tuve la oportunidad de ver a la MTA de repente. Primero dudaba y poco a poco fui dándome cuenta que me tranquilizaba. Hice el dua istikhara, घर वालों की तरफ से मुखालफत और मुश्किलात का सामना है que se oponían las gentes porque estaban influenciados por los Molvis. Sin embargo, pido para que Dios me mantenga, y la relación que tuvo, o el sueño que tuvo, es que la mano de Allah está sobre sus manos. Muhammad Abdul Ati de Egipto dice que hace 2 años estaba haciendo zapping y tuve la oportunidad de ver la MTA y me quedé sorprendido al ver las explicaciones del Corán y el Hadith. Luego miraba otros programas de los Molvis y después de este análisis dije que la verdad estaba oculta de mí y el verdadero Islam es aquel que están presentando ustedes. Lo demás es todo falso y Allah Ta'ala me ha dado la luz. Soy un hermano sencillo y mi familia se opone. Nadie me escucha porque los Molvis les han lavado el cerebro. Por favor, pido para que ellos también encuentren la guía. Otra persona, Asti Saab de Egipto, dice que al hacer el bet me dio la impresión como si hubiera nacido de nuevo y que estaba viviendo la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Algunos problemas, por ejemplo la muerte del Mesías, no entendía nada, pero la comunidad encontré ese tesoro perdido y los Molvis han empezado a perseguirnos, molestarnos. Tenemos una casa grande donde pensábamos hacer una mezquita, pero Allah Ta'ala no lo tenía previsto, pero ahora sí vamos a hacer una mezquita y la vamos a dar a la comunidad. Los Molvis se oponen y dicen que somos apóstata. Hice istikhara y y dije, esta gente al hablar en la MTA y al contestar, habla él respecto a la MTA, dice que él predica y cuando enseña a la MTA a sus amigos, dice que durante el tiempo pasado tuve que pasar en la cárcel tiempo porque los Molvis empezaron a acusarme falsamente y me trataron con el máximo dolor. También les prediqué. Por un lado, en la cárcel me molestaban y yo seguía predicando. Y al escuchar un oficial dijo que al escucharle creo en la muerte de Jesucristo, como usted la está planteando. Le preguntaron que usted qué piensa del yihad. Dice, yo creo en un yihad, el Santo Mesías prometido solo cree en un yihad defensivo. El tema era separarles de la Ahmadiyyat, pero él tuvo que aceptar, el mismo policía tuvo que aceptar los argumentos del Santo Mesías prometido. Esta ha sido la enseñanza del Santo Mesías prometido, la enseñanza bella del Santo Mesías prometido.
Respecto a la comunidad, preguntó a la comunidad, ¿por qué predicáis? Y le dijo, no, yo no predico, pero si me preguntan, yo les voy a contestar, porque los Ahmadis no mienten. Esta es una característica que un Ahmadi tiene que mantener. En cualquier lugar se ve la mentira. He dado jutbas sobre la mentira, pero debemos recordar cada uno de nosotros que esta característica especialísima, ningún Ahmadi, a ningún precio, puede olvidarla o dejarla. Los que vengan ahora en la comunidad tienen que establecer este rango y tienen que mantener con firmeza que no vamos a mentir, porque el Santo Mesías prometido, al hacer el bet en ese deseo de cambio, ese deseo puede cambiar cuando cada paso sea un paso sincero y cada palabra sea una palabra sincera. Este es una distinción de los Ahmadis. El Ahmadi no miente. Dicen que el de la policía le dijo que si continúas predicando te podemos acusar de ser un terrorista y te podemos dar un castigo muy grande. Y también se metieron con mi mujer, que tu marido os ha engañado y os ha metido en esta comunidad, pero la mujer era también una mujer muy firme y dijo, yo soy Ahmadi de hacía tiempo. Por lo tanto, esta es la fortaleza que están mostrando los conversos a la comunidad del Santo Mesías Prometido. Hay un amigo de Algeciras, Usama, no sabía nada del Jamaat. Un día mi hijo me habló de la MTA y me reí. Tenía problemas familiares y empecé a pensar sobre temas religiosos, la vida de los profetas. Vi su canal y vi que todo era verdad. Me di cuenta que los comentarios que hacían eran verdad. Empecé a predicar y empezaron a oponerme, y vi cómo a los profetas anteriores también fueron opuestos. Por favor, acepten mi bad, porque estoy dispuesto a obedecer en todo lo que se me diga. Tayyed Saab de Marruecos dice, cuenta su relato, que si no tuvieran los cristianos un canal en vivo, dice que desde hacía tiempo estaba mirando este canal y continuamente insultaban al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los musulmanes veía que no contestaban. De repente un día, a través del Horde Bird, vi el MT Al Arabiya. Dice que vive en España esta persona, cuando yo no suelo ver este canal. Aquí vi que había una discusión sobre la dignidad de los profetas y me encontré algo que me convencía. Después de verlo durante un tiempo, estoy convencido, quiero hacer bet. Y sobre estos Molvis, cuando escucho sus comentarios ridículos, me río, cuando antes, al escuchar a estos, solía alabarles. En Marruecos, Abdullah Saheb dice que desde hace un tiempo estoy mirando su programa y al ver la forma en que reflexionan sobre el Santo Corán me ha encantado. Es verdad que hay muchas
discrepancias, pero han sido cosas que se les han inculcado sobre los jinn, sobre los genios, o que son seres extraterrestres, o dice Azur que aquellas personas que no quieren conocer el Ahmadiyyat también tienen este problema, y es que son pocas, pero personas ignorantes. He escuchado que también dice deben tener una persona con razonamiento, tiene que rechazar estas banalidades. Dice que un día hablé con mi jefe sobre que Adán no era el primer hombre, y dice que si no había seres humanos, ¿por qué los ángeles sabían que el hombre derramaría sangre? Y el jefe le dijo, no pienses que esto, no pienses en estas cosas, que es muy peligroso. Es decir, al no tener argumentos, le decían que no hiciera esas preguntas. Cuando escuché su canal, me di cuenta de que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, gracias a él, con su revelación, con su cara resplandeciente y luminosa, hizo que las dudas se disiparan que habían dejado a las mentes totalmente ignorantes, se habían dejado a los árabes en un estado de decadencia, de guerras, de disputas. Dice, por favor, Azur, acepten mi Bai'at, es un orgullo para mí entrar en esta comunidad. El señor Yasser del Amman, de los Saltanat, en 2011, dice que estaba buscando desde hacía tiempo, alhamdulillah, a ver la situación actual de los musulmanes. Tenía un deseo que ojalá el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam otra vez volviera a renacer, el Islam. Estaba mirando la televisión cuando vi la MTA, y al ver la foto del santo Mesías prometido, me pareció como si fuera la foto del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un día un amigo me habló sobre el Dajjal y sobre el santo Mesías prometido, y me dijo que el Dajjal eran los curas cristianos. Estuve mirando la MTA hasta las 2 de la mañana y vi que mi cariño hacia la comunidad iba creciendo, y gracias a Dios es un canal que me ha guiado hacia el verdadero Islam y me ha dado la oportunidad de aceptar ahora la verdad. Al leer los libros del santo Mesías prometido y el Tafsir Kabir del Jalifa, me he convencido. Tengo mucho interés en saludarlo. Usted dice, Azur, que no solamente han hecho Bai'at, sino están acrecentando su conocimiento. Estos Ahmadis que de nacimiento dicen que no tienen necesidad de aprender más, piensan que no, pero son un ejemplo estos nuevos conversos. Hay una mujer, Verifan Saheba, tiene 2 hijos, vive en Noruega, es de Kurdistán. Dice que en 2006 tuve la oportunidad de ver la MTA, y al ver sus palabras me quedé muy sorprendida. Perdí el número del canal, pero volví a encontrarlo cuando se emitía el programa Hawarul Mubashir. Al escuchar el comentario del Corán me quedé muy sorprendida. Al final se mostró la foto del santo Mesías prometido y no tuve la menor duda de que era verdadero. Qué pena que no hubiera sabido de ustedes antes. No entendía bien el concepto del profetazo, pero hoy testifico que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam es el verdadero Imam al-Mahdi.
cuando veo el servicio que hacen, quiero participar. Por favor, háganme un sitio. Esta es la belleza del yihad que nos ha enseñado el Santo Mesías prometido, y ha sido a raíz de aprender el Corán. Este yihad es la que Él nos ha enseñado en esta época, que no solo es para los hombres, sino las mujeres también están participando en esta, y a veces también trabajan más que los propios hombres. Hussein Mohammed Saleh de Algeciras escribe, llevaba 10 años que no sabía nada salvo del Islam, salvo esta tradición que todo el mundo conoce. Tenía un problema, empecé a leer el Corán, intentaba comprenderlo. Estaba sentado un día delante de la televisión buscando un canal religioso cuando me encontré la MTA, Akhbar al-Mubashir, y al ver los temas me quedé adherido al canal, y había un gran conocimiento sobre el Islam. Desde ese momento soy Ahmadi porque he acrecentado mucho mi conocimiento. He pedido libros en árabe, en francés. Estoy también escuchando sus sermones y estoy imprimiendo los libros para dárselos a la gente para que ellos también conozcan o puedan conocer el mensaje. Dice, no he hecho el bet porque pensé que yo era Ahmadi de corazón y tenía miedo que si hago el bet y no cumplo, por eso me sentía mal. Pide para que Dios perdone mis faltas. Estas son las palabras de los nuevos que llegan a la comunidad. Hay Ahmadis antiguos que son hijos de gente santa, deben preocuparse que nosotros al hacer el bet con toda la fuerza estamos cumpliendo, porque si no solo podemos llamarnos Ahmadis verdaderos si cumplimos con estas condiciones. Nasser Saab es de un país árabe, dice que hace 4 años deseaba buscar la verdad. Empecé a ir con los sunitas, con los chiitas, y Isna Shri es una secta de los shias que creen en los 12 imames, y vi unos argumentos fuertes. Durante 3 meses, por casualidad, me topé con la MTA y me atrajo el programa y supe que las cosas que se decían sobre la comunidad ahmadía eran todo mentira, porque en los ulemás actuales ellos intentan cambiar la opinión, porque dice algunos shias y la gente se muestra con burla. Solía decir que en los temas de la religión nadie tiene que ser objeto, porque al fin y al cabo nuestros padres eran shias, y solía decir que si estoy en la verdad debo hacer oración y no burlarme, es decir, si yo estoy en la verdad, porque así actuaron los profetas. No entendía también los Salfi, y cuando vi la MTA he llegado a la conclusión de que el Mesías prometido es verdadero. Por favor, guíenme. ¿Qué debo hacer para hacerme Ahmadi? ¿Qué va a implicar en mi vida un cambio? Etcétera. Otra persona de Irak dice que llevo 3 años mirando la MTA, estaba investigando, hice el Dua Istihara y no vi ningún sueño. Continué con el Istihara y vi un sueño donde el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le está recordando: esta persona viene, vete a esta tienda de campaña, saluda al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entré en la tienda de campaña, saludé al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y me dijo esta persona
que ahora vete a otra tienda y saluda otra vez al santo profeta. Yo me quedo sorprendido que el santo profeta, ¿cómo pueden ser dos? Me voy a la otra tienda y también le veo con la misma cara. Y tuve la certeza de que ahora quiero hacer el bet. Lo mejor que veo es que en esta comunidad se están uniendo gente sin diferencias de razas, de colores. Si tenemos que juntar a todo el mundo, hoy solo la comunidad Ahmadiyya lo está haciendo. Hay otra persona, Khalid Saheb, dice que un Ahmadi un día me dijo que creen en la venida del Mesías prometido. Me contó algunas características. Vi la MTA y me fui tranquilizando y le dije a mi amigo que quiero hacer el bet. Me dijo, ¿pero tú te has vuelto loco? Dice, sí, estoy convencido, quiero hacer el bet. Y al ver solo la foto del Santo Mesías Prometido ya creí en él. A través de la MTA he visto la verdadera imagen del Islam, alhamdulillah, que he sabido del imán de la época. Vi un sueño hace un año al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el Santo Profeta me dio un beso en la cara. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le conté mi situación al Santo Profeta. Dice que ustedes han abierto nuestros ojos, nos han enseñado el camino de verdad, jazakumullah, y yo espero, dice, que pueda un día hacer bet en su mano. Otro relato de África he cogido alguno. Munir Saab de Gambia escribe que en Bara Area, en este área, empezamos a hacer tabligh y a través de este programa el señor Alio Komara contactó con nosotros en África, dice Rur. Alio, dice Rur, en África significa Ali. Y se le habló de la comunidad. Durante 2 semanas estuvieron predicándole y le dijo el Sadar que por favor usted pida a Allah Ta'ala ahora, porque Allah Ta'ala dice que Allah Ta'ala ese mismo día, en el 25 y 26 de mayo, vio que hay una persona con un turbante que le llama y le dice, ven para acá, ven aquí, que aquí está la verdad. Y le contó el sueño a la mañana, cuando vio la foto, cuando se le enseñó, había visto la foto de Masih de Islam y se le dijo, lee las condiciones del bet. Alio Kumara, cuando leyó el Bet Faram, dijo, no puedo esperar más, y entró dentro de la comunidad. El Amir de Costa de Marfil dice que en Wake, en un pueblo, en Neakar, una Molvi, Kune Ibrahim, vio un sueño que un santo le saluda y le dice que soy el profeta Isa, Jesús. Entró a nuestra mezquita y dijo, esta es la foto que me estaba presentando al Nabi Isa, al profeta Jesucristo. Y él dice que se dan muchas circunstancias por las que se ve que Allah Ta'ala, de qué forma a la gente de buen corazón, a pesar de las oposiciones, a pesar de los planes de descarriar a la gente, todas estas prácticas, a pesar de Allah está guiándonos y está protegiéndonos.
al ver la foto del Santo Mesías prometido, hay una atracción con la ayuda de Allah. El triunfo de la comunidad es mucho mayor de lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, es un trabajo que proviene de Allah y tiene que llegar a su plenitud. Pero estos éxitos nos llaman la atención. Nos llama la atención, es decir, nosotros que somos las familias, aquellos que aceptaron la Ahmadiyya, ¿cómo estamos nosotros internamente? ¿Cuál es nuestro estándar? Como he dicho, el Santo Mesías prometido decía que si vais hacia atrás es un tema preocupante, porque si no el ser humano cae, y muchas veces cae y se va muy lejos. Al entrar en el Beit, ¿qué cosas son las que tenemos que hacer? Tenemos que reflexionar también qué diferencias están produciendo al haber entrado en el Beit. En la boca bendita del Santo Mesías prometido salieron palabras hermosas. Dice el Santo Mesías prometido: hay dos partes en la Sharia, dos principios cuya preservación es necesaria para el ser humano. Uno, las obligaciones hacia Allah, y otra, los derechos hacia la creación de Allah. La creación hacia Allah es que el cariño de Allah, su obediencia, su adoración, su defensa de la unicidad, no hay que hacer copartícipes a él con nadie. Y los derechos hacia los hermanos es que ni el orgullo, la transgresión no se haga bajo ningún concepto, no se haga ningún tipo de transgresión. Es decir, en la parte de las cualidades morales no haya algún tipo de imperfección. Parecen dos frases sencillas, pero es muy difícil, dice el Santo Mesías prometido, y ese trabajo hoy ha sido asignado a la comunidad Ahmadiyya. Es un trabajo de reforma interna que tenemos cada Ahmad y tenemos que reflexionar. Es un gran favor de Allah Ta'ala, y Allah, el ser humano, si tiene esta ayuda, puede pedir el favor para que nuestros pasos no vayan hacia atrás, para que progresemos en el temor hacia Allah y tengamos siempre a Allah Ta'ala detrás. A veces una persona se enfada muy pronto, y cuando no puede el corazón permanecer puro, ni su lengua puede permanecer pura, cuando una persona se enfada, ni su corazón es puro, ni su lengua es pura. Y esto es lo que vemos. Muchos problemas, muchas disputas se generan porque la palabra o la lengua parece mentira que una persona pueda decirse que es creyente. Dice el Santo Mesías prometido: no tenéis que hacer planes feos para vuestro hermano, y hace crear la enemistad. A veces, dice Azur, cuando vemos películas sucias o vemos cosas banales, todo eso entra dentro de las cosas que no permiten que el corazón crezca en el taqwa, y esta sinvergonzonería se instala en el corazón. A los jóvenes deben preocuparse, por lo tanto, mientras que la condición moral de un humano no se corrija, con el que nace la luz del verdadero conocimiento, no puede entrar en este corazón. Es un tema de mucha preocupación, porque hemos dicho en el Beit que estamos creciendo en la fe, y por otro lado hacemos cosas que no nos dejan crecer.
Por lo tanto, día y noche, dice el Mesías prometido, debemos intentar que tiene que reformar sus cualidades morales, sus valores. Dice que él es el adorador de Allah, pues entonces hay que corregir las cualidades morales. Dice el Santo Mesías prometido que las condiciones morales están muy caídas. Dice Azur, fíjense cuál es la situación hoy. Tenemos que ver cuál es nuestra situación. La mayoría de la gente suele criticar y a su hermano no desea el buen pensamiento. Y por cualquier cosita piensa de su hermano. Y le empieza a sacar faltas. Si estas faltas se les aplicaran a él se sentiría muy mal. Por lo tanto, es necesario que hasta donde podáis no critiquéis a vuestros hermanos y siempre debéis tener un buen sentimiento. Con ello crece el amor y nace una fuerza. Y luego el orgullo, la envidia, se ve preservado de estas cosas. Los oponentes, la envidia de los oponentes, eso ya está creciendo, pero nosotros debemos evitar que estas envidias nazcan. Dice el Santo Mesías prometido que hay gente que no tiene nada de corazón. Si uno se muere de hambre, uno no piensa y no quiere saber de él, o si está sumido en algún problema, no le ayuda económicamente. En el hadith hablan de la compasión hacia el vecino, y se dice en el hadith que si cocináis, debéis darle una parte al vecino, pero que vemos que solo cuidamos nuestros estómagos. Por vecino no significa solo el que vive enfrente, se refiere a vuestros hermanos, son también vuestros vecinos, aunque vivan muy lejos. Por eso, cuando corrijamos nuestras condición, entonces podremos decir que pertenecemos a la comunidad del Santo Mesías prometido, que Allah quiera que los nuevos conversos también sigan creciendo en la espiritualidad, y los ahmadis perezosos que han olvidado cuál debe ser su rango, ellos también cumplan con las condiciones del Bait. Para cumplir las condiciones, para que podamos cumplir las condiciones del Bait, para que podamos entender el objeto del triunfo de la Ahmadiyya. Dice, hablando del triunfo de la comunidad del Santo Mesías prometido, que dos objetivos han sido a mi venida. Uno, para que se establezca de nuevo el temor de Dios y la pureza, y sean musulmanes de verdad, que Allah Ta'ala ha deseado que esos musulmanes sean así. Y para los cristianos, su Dios artificial desaparezca, que la gente se olvide por completo de este Dios, y que se adore a un Dios único. Al ver estos objetivos, ¿por qué la gente se me opone? ¿Por qué la gente me ataca? Sobre todo los musulmanes. Estos eran los objetivos. ¿Por qué me critican si intento restablecer estas cualidades? Dice el Santo Mesías prometido que todas aquellas cosas que están relacionadas con el veneno del mundo, los oponentes deben recordar que si están haciendo algún trabajo y son para este mundo, esas mismas cosas se fenecerán. ¿Acaso el mentiroso puede triunfar? Dice el Corán, que Allah no
guía al que es un mentiroso empedernido. Es aquella persona que muestra el cariño del santo hacia el santo profeta, y cuando sea una planta sembrada por Allah Ta'ala, los ángeles son los quien cuida de ellos. ¿Quiénes son los que pueden mitigarlo? Debéis recordar que si mi movimiento es un negocio, no quedaría ni rastro, pero si es de Allah, y ciertamente es de Allah, aunque se oponga al mundo entero, este movimiento crecerá, se extenderá y los ángeles la preservarán. Si una persona dice, si una sola persona no se une a mí y nadie me ayude, también tengo la fe que este movimiento triunfará. Fíjense cómo Allah Ta'ala en los corazones de la gente está poniendo esto. Una persona de la infancia se le dice que de niño quería ser soldado del santo Mesías prometido, y se ocurre una vez ya que esta persona se ha hecho madura. Es decir, Allah Ta'ala está siendo el amigo, el ayudante del santo Mesías prometido. Es decir, si nadie ayuda, Allah Ta'ala ayudará, y este movimiento triunfará, y debemos pensar en nuestra reforma. A mí no me preocupa del santo Mesías prometido la oposición. Es necesaria la oposición. Nunca ha ocurrido que algún enviado de Allah o algún califa haya venido al mundo y la gente le haya aceptado sin más. El mundo es contradictorio porque, aunque una persona sea sincera, pero no le dejan en paz, continúan siempre oponiéndose. Es la ayuda de Allah que el triunfo de nuestra movimiento. A veces hay días que vienen 400 invitaciones de Beit, a veces vienen 10, y es gente que vienen personalmente. Son relatos de la época del mismo Santo Mesías prometido, y esta tendencia ahora se ve en el mundo entero. Hay días, dice Azur, que viene 1000 Beits. Allah Ta'ala va a seguir haciendo su trabajo, que a nosotros nos dé también la oportunidad, Allah Ta'ala nos dé la oportunidad que cumplamos con el objetivo de haber entrado en este Beit. Al final voy a leer una oración del Santo Mesías prometido, donde sale un dolor interno, un dolor fuerte se emite. Estaba hablando en esta reunión sobre las calamidades, y dice el Santo Mesías prometido que nosotros hacemos la oración que, oh Dios, preserva a la comunidad y muestra al mundo que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un profeta verdadero, y que crezca la fe en el Dios, aunque caigan terremotos y la cara de Allah se les vea, y crea en este ser. Dios quiera que, dice Hazur, hoy también dice Hazur, que estas catástrofes que vienen al mundo, que la gente reconozca a Allah y a su profeta, y los musulmanes reconozcan al discípulo fiel del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y recuperen su reino perdido, y sean motivo otra vez del establecimiento del Tawhid, que es de la unidad de Dios. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.